En nombre de Zona Franca de Occidente y en cabeza de la doctora Rosa María Gamarra, es un gusto saludarlos y le damos la bienvenida a este espacio que esperamos sea de beneficios y aprendizajes para todos. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Catalina del Pilar Acosta Ardila, soy profesional en administración de empresas y lidero actualmente el proceso de operación aduanera de la Zona Franca de Occidente. Hoy estamos acompañados por la doctora Lady Ortegón, economista especializada en finanzas y candidata a magíster de gerencia de proyectos. Es una integradora de los sectores públicos y privados. Gracias a su experiencia de más de 13 años en comercio exterior en entidades como la DIAN y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, actualmente es gerente de la empresa Lord Company SAS, que se especializa en potenciar empresas del sector privado usando las herramientas otorgadas por el gobierno nacional. También nos acompaña la doctora Angélica Herrera, experta en internacionalización de empresas, es consultora externa de ProColombia, autora de Tribe Seller de Amazon, mentora certificada y conferencista internacional. Les agradecemos a las dos por la participación en esta actividad que Zona Franca de Occidente desarrolla y pues para todos es una herramienta que vamos a empezar a implementar como es la internacionalización. Aprovechen de los conocimientos de ellas. Al final del ejercicio vamos a hacer pues vamos a dar la vocería para que las personas participantes puedan hacer sus preguntas y seguimos abiertos por parte de Zona Franca en lo que les podamos ayudar en esta nueva iniciativa de internacionalizar y que no solo abramos mercados nacionales, sino también internacionales, que es lo que buscamos. Doctora Lady, bienvenida. Le cedo la palabra. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Sí, doctora, perfecto. Bueno, muy buenos días. Nosotros decidimos como darle una introducción al plan de internacionalización. Vamos a hacer una socialización, digamos que ya estamos trabajando en el tema. Estamos, digamos que validando como las preguntas más frecuentes que nos hacen. Tenemos también organizado, digamos, presentar al gobierno, ante todo al Ministerio de Comercio, unas propuestas para que tengan, digamos, como en cuenta en todo este tema de la reglamentación, digamos que teniendo en cuenta toda la experiencia que tienen algunos usuarios, algunas inquietudes. Entonces, pues nada, empecemos, Tomás, te escuchamos. Buenos días. Bueno, muy buenos días a todos. Como lo señala Lady, digamos que el plan de internacionalización de zonas francas tiene como dos aristas que digamos que están íntimamente relacionadas y que debemos mirar el día de hoy. Y uno es cómo el gobierno está reglamentando o piensa reglamentar o lo que nosotros consideramos debería incluirse dentro de la reglamentación del requisito del plan anual de internacionalización y ventas que deben presentar los usuarios de zona franca para efectos de aplicar los beneficios en el impuesto sobre la renta. Y por el otro lado, más allá obviamente de cumplir este requisito, es cómo debemos abordar ese plan de internacionalización que lo desarrollará a detalle Angélica. Lo que en esta primera parte queremos socializar con ustedes es cómo debería enfocar el gobierno nacional y qué propuestas deberían darse al gobierno para efectos de la reglamentación y que este plan de internacionalización pues efectivamente sea un plan cumplible y que efectivamente las zonas francas empiecen planes de internacionalización exitosos. Entonces, lo primero, Lady, es con tu experiencia en el ministerio y dado este plan, ¿tú crees que o consideras que el ministerio está pensando en herramientas informáticas para controlar estos planes de internacionalización similares a lo que hoy tenemos con el plan Vallejo
de cumplimiento de compromisos de exportación y informes, por ejemplo, de exportaciones que envían las sociedades de comercialización internacional. ¿Crees que por ahí puede ser una vía de que el Ministerio de Comercio pueda controlar estos planes de internacionalización? Digamos que internamente en el ministerio pues se maneja estos dos instrumentos a través de plataformas. Digamos que ya no se radica nada de manera física. Entonces pensaría que podría ser una alternativa para llevar como todo el control, todo el proceso del plan de internacionalización que vaya a tener cada usuario y por ende también cada zona franca. Y digamos que va ligados porque digamos estos dos instrumentos también, digamos que digamos que el punto es la exportación. Entonces, digamos que también aplicaría para estos planes de internacionalización, pensaría que irían de la mano, no sé, pero digamos que sí serían unas buenas herramientas y de igual manera para nosotros también cómo llevar el control, cómo hacerlo de manera en línea, cómo hacerlo cero papel. Entonces pensaría que el gobierno estaría como implementando también una plataforma en este sentido. Ok, sí, nos parece importante que eso esté debidamente sistematizado y controlado, porque pues hay que diferenciar, como su nombre lo indica, el plan de ventas hacia el territorio aduanero nacional y el plan de exportaciones. Y en ese sentido, ¿crees viable y consideras que ese plan de internacionalización no implica únicamente que los usuarios de zona franca exporten directamente, ¿cierto?, bienes o servicios, sino que también con el fin de generar encadenamientos productivos con otros usuarios de zona franca o inclusive con empresas ubicadas en el resto del territorio aduanero nacional que sean exportadoras, podamos, digamos que en esos ingresos por exportaciones se puedan incluir esas ventas indirectas, o sea, esas ventas en donde un usuario de zona franca le vende una materia, un insumo a una empresa que efectivamente va a exportar un bien final. Eso lo ves viable y crees que es una buena medida para que más usuarios de zona franca puedan iniciar planes de internacionalización en forma indirecta y no necesariamente ya llegar a los mercados internacionales, lo cual, como nos va a explicar Angélica, es un proceso que hay que hacer. Eso sería viable, sería importante hacerlo. Exacto, digamos que esa es una de las inquietudes que más nos han consultado. Nosotros lo vemos como exportaciones indirectas. Digamos que el gobierno como tal habla de unas exportaciones. Entonces, digamos que este tema sí lo estamos como organizando, lo estamos planteando para llevarlo al gobierno y plantearlo en las mesas de trabajo, porque pues digamos que sí sería muy importante que se tuvieran en cuenta estas exportaciones indirectas para que ellos puedan, digamos que también cumplir con ese requisito. Pero digamos, como está ahorita, no ha salido la reglamentación, pues creería que no, pero sí lo podemos como llevar al gobierno, que lo tengan en cuenta, llevar de pronto ejemplos, llevar estadísticas, para que ellos vean que también es importante estos encadenamientos productivos. Ok, sí, eso nos parece súper importante porque eso haría pues, que muchos más usuarios de zona franca pudieran empezar planes de internacionalización por esa vía e ir incursionando en mercados internacionales. Y por el otro, ¿cómo crees digamos, que el gobierno debería abordar el tema digamos, de los porcentajes o los umbrales mínimos o máximos de ventas en el territorio aduanero nacional y, por supuesto, de exportaciones? Si eso debería hacerse por empresa, por industria, por tipo de sector, por tipos de productos, ¿cómo crees que se debería abordar ese tema en la reglamentación? Porque pues no todas las industrias van a exportar de la misma o se debe abordar la internacionalización de la misma forma. ¿Eso crees que sea posible, por lo menos, plantearlo el gobierno nacional, que esto sea sectorizado y no sea para todo el mundo el mismo porcentaje de exportaciones? Pues digamos que sería ideal, ¿no? O sea, digamos que medirlo bajo sectores, pero pues pensaría que es un poco como complejo. Más bien lo llevaría a tipo de empresa, tamaño de empresa.
De pronto por ese lado sí sería un poco más fácil hacer esta medición. De igual manera, digamos que cada usuario tiene que presentar su plan de internacionalización. Entonces, digamos que ahí es donde volvemos a la radicación, donde el ministerio tendrá, digamos que su labor de medir a cada empresa como tal. Entonces, digamos que ya es el compromiso, ya es el estudio que haga cada sociedad, ya es el compromiso que adquiera cada uno frente al gobierno. Pero esa medición así por sectores, no lo veo que sea como tan así, porque lo que trata el gobierno es de hacer una unificación y de que sea, digamos, medible por cada empresa. Entonces, digamos que en eso le estaría apuntando, digamos, que el Ministerio de Comercio. Ok, sí, es importante como para ir midiendo cada industria o cada empresa a qué se debe comprometer. Y por el otro lado, en materia de exportación de servicios, digamos, desde la OMC, en el acuerdo de servicios, pues tenemos 4 modos de servicios, de los cuales para exportación de servicios uno diría que aplican 2 modos, que son los servicios transfronterizos, es decir, prestados en Colombia con un beneficiario en el exterior, o turistas, pacientes, no residentes que vengan a Colombia que se les preste un servicio. ¿Crees que el gobierno puede limitar este tema de exportación de servicios simplemente a los servicios transfronterizos, es decir, a los que se presten desde zona franca y tengan un beneficiario en el exterior, o cabrían otros modos de exportación de servicios para que no se limite simplemente a eso? Pues digamos que desde que se pueda, digamos que justificar y se pueda, digamos, tener como ese soporte que es el que va a validar el ministerio frente a esas exportaciones, digamos que pensaría que sí se puede, o sea, se podría seguir manteniendo, inclusive en otros instrumentos de promoción que tiene el ministerio, digamos que sí los aceptan, pero digamos, como estoy esperando también como la reglamentación, pero desde la experiencia, desde, digamos, los estudios que estamos organizando, sí se podría aplicar este tipo de servicio. Entonces, digamos que sí le podríamos apuntar y podríamos seguirlo teniendo en cuenta. Perfecto, sí, la preocupación es que no nos vayan a exigir los requisitos que hoy se tienen para la Exacto. exención del IVA por exportación de servicios, porque son temas absolutamente Uh-huh. diferentes. Por último, Lady, la ley habla de un plan de internacionalización y de ventas. ¿Tú crees que estamos hablando de 2 cosas distintas? Es decir, por un lado, debo tener un plan de internacionalización, es decir, de lo que voy a exportar, y por el otro lado, debo comprometerme con el gobierno a tener un umbral de ventas en el territorio aduanero nacional. Es decir, ¿hablamos de 2 planes distintos o esto es un solo plan en donde involucro plan de internacionalización y por el otro lado plan de ventas al territorio aduanero nacional? Como está, digamos, hoy en día se interpreta que sí, son 2 cosas. Digamos que el plan de internacionalización debe ir acompañado, digamos que del plan anual. El plan anual, digamos que podemos como hacer las proyecciones que va a tener la sociedad frente al tema de exportaciones. Digamos que yo lo vería como que son 2 cosas que tendríamos que tener en cuenta y que nos va, digamos que a revisar o a auditar, digámoslo así, el Ministerio de Comercio. Entonces, digamos que sí se hablarían de 2 cosas. Bueno, digamos que como ustedes ven ahí, en este tema de la reglamentación de los planes de internacionalización, hay muchos temas que la reglamentación debe abordar. Nos parece súper importante el tema de los encadenamientos productivos. Eso yo creo que hay que trabajarlo con el gobierno. Esa es una forma de que más usuarios de zona franca pues, puedan acceder a los beneficios en el impuesto sobre la renta. Por otro lado, debe aclararse muy bien lo de la exportación de servicios, la internacionalización para empresas que prestan servicios bajo el régimen de zona franca, el tema de los umbrales, si esto va a ser por empresas, si esto va a ser por industria, qué umbrales vamos a tener, si vamos a tener unos umbrales progresivos o no. Pues digamos que son temas que impactan la actividad de los usuarios de zona franca y la posibilidad de mantener los beneficios en el impuesto sobre la renta o de por lo menos que una parte de sus ingresos pueda estar a esa tarifa. Infortunadamente, pues no, digamos, no podemos dar hoy unos
tips definitivos sobre la reglamentación, pero creemos que estos temas son los que hay que abordar con el gobierno nacional para que la reglamentación sea una reglamentación cumplible, que podamos hacerlo a través de sistemas informáticos, es decir, que el Ministerio de Comercio automatice todo este tema del plan de internacionalización de tal forma que podamos entregar una información confiable y que haya un control sobre lo que efectivamente va al 35% y otro al 20%. Recordemos que esto no es obligatorio, esto de la internacionalización, pero sí creemos que todos debemos ir hacia allá y propender y solicitar al gobierno que en la reglamentación pues sea muy abierto a todos estos temas que pensamos van a coadyuvar a que efectivamente lo que dice la ley sea una realidad, y es que las empresas de zona franca empiecen a internacionalizarse de una mejor forma. No sé, Lady, qué otros temas, qué otra conclusión puedes dar a... No, digamos que estas inquietudes, igual, digamos que ustedes también, si tienen inquietudes, pues digamos, no las pueden como a llegar, porque si estamos como construyendo un documento, porque vamos a hablar con el gobierno, digamos, de todo estas digamos que alternativas que se puedan presentar para que también las tengan en cuenta, porque realmente nosotros somos los que vivimos como la vida real, digámoslo así, y que podemos decir, podemos enfocarnos acá, podemos tener en cuenta esto, tengan en cuenta este sector que se presenta, digamos, X falencias. Entonces, digamos que sí vamos a tocar la puerta, vamos a llevar todas estas inquietudes, ya estamos preparando el documento con estadísticas, estudio de mercado, para que también lo tengan en cuenta y lo incluyan también dentro de la reglamentación. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por el espacio. Cualquier duda, cualquier inquietud, ahí estamos para responder. Sí, a través de la zona franca occidente, si ustedes tienen otras inquietudes o otras propuestas, pues se pueden canalizar, porque al momento en que la DIAN expida un proyecto, pues podemos hacer todos los comentarios, hacer todas las sugerencias e ir a las mesas de trabajo con el ministerio para que todos estos temas que hablamos hoy, que consideramos deberían estar en la reglamentación, pues queden efectivamente allá y podamos empezar a hacer planes de internacionalización cumplibles. Con base pues en lo que ya Angélica nos va a contar de qué es internacionalizarse, porque aquí estamos hablando de cómo vamos a la reglamentación del gobierno frente a cumplir el requisito, ¿cierto? Esto es un requisito que detrás que hay, pues internacionalizarnos. Entonces, lo de fondo aquí es, obviamente, a la espera de la reglamentación, lo de fondo es cómo vamos a hacerlo organizadamente de una forma que nos permita de verdad no solo cumplir un requisito, sino de verdad llegar a los mercados internacionales, que finalmente es lo que quiere la ley, lo que quiere el gobierno y lo que deberíamos hacer en pro del país. Entonces, pues ya le doy la palabra a Catalina para que pues Angélica inicie con su exposición. Gracias, Catalina, muchas gracias, Doc- Lady. Doctora Lady, doctor Tomás, muchas gracias a ustedes por la participación y por transmitir los conocimientos. Voy a dejar de compartir pantalla para que la doctora Angélica ya inicie su presentación. Les voy a pedir el favor a las personas que tienen preguntas que por favor las tengan ahí muy presentes. Las vamos a hacer al final de la presentación de la doctora Angélica y ahí vamos a resolver todo. Doctora Angélica, ya puedes presentar la Perfecto, muchísimas diapositiva. gracias. Bienvenida. Mil gracias. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Les envío un caluroso saludo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, a mí me encanta la internacionalización. Creo muchísimo, desde hace varios años vengo trabajando en este tema que en verdad es muy apasionante. Y quiero empezar con esta frase. El pez grande ya no se come al chico. Ahora, el rápido se come al lento. Ahorita no importa el tamaño de la empresa, no importa qué tan grande sea, cuál es el músculo financiero, no importa como aspectos que antes eran sí o sí necesarios para pensar en llegar al mercado internacional. Hoy en día lo más importante es que nos movamos muy rápido, que seamos capaces de ver posibilidades y de movernos supremamente rápido. Por esto les comparto esta frase porque
en realidad es un momento que nos pide premura, es un momento en el que el mundo avanza muy, muy rápido y pues la verdad yo pienso que no nos podemos quedar atrás. Podemos claramente seguir haciendo operaciones en Colombia, pero este es un gran momento para poder potenciarnos a nivel internacional. Yo creo a veces que hay cosas que nos impulsan a dar ese paso. Tal vez en ocasiones ustedes lo habían pensado o ya han dado pequeños pasos, pero esta situación como que nos impulsa a que lo hagamos un poquito más rápido. Entonces, por eso quería empezar con esta frase. Ya no es el pez más grande el que se come a los pequeñitos, sino es el más rápido, el que esté atento a lo que viene, al dinamismo del mundo, del mercado, y por eso pues estamos hoy aquí, para poder tener ese impulso y poder, ¿por qué no?, tener operaciones en mercados internacionales y quizás, como conozco algunas empresas, tenían sus operaciones en Colombia 100% y ahora tienen 80% en otros mercados, 20% de manera local. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema. Quería empezar por esto. Bueno, las zonas francas son muy importantes, no solamente, digamos, en nuestro ecosistema colombiano, sino que también han jugado un papel súper importante como en países como República Dominicana, por ejemplo, han jugado un papel importante en México, han jugado un papel importante en diferentes países del mundo. Si nosotros revisamos China es lo que es hoy en día gracias a una estrategia de zonas francas propuesta hace varios años. Entonces las zonas francas son muy importantes, son ese instrumento de promoción y desarrollo que jalonó, para darles o para rememorarles de pronto, que jalonó la economía de China y la ha posicionado a donde está hoy. Si ustedes consultan cuál ha sido la estrategia, fue precisamente esa, apalancarse en las figuras de zonas francas. Así que es muy importante, las zonas francas son relevantes para la economía, no solamente, como les digo, de Colombia, sino también han jugado un papel supremamente importante en otros países. Y me encantan estas cifras. Fíjense ustedes que las zonas francas pues jalonan el comercio internacional en Colombia. Tenemos exportaciones a países tan interesantes como Países Bajos, tenemos exportaciones muy interesantes a Puerto Rico, tenemos nosotros un dinamismo y unas cifras muy interesantes reflejadas aquí pues por datos de Analdex que toma del DANE, donde nos muestra que no solamente es lo que se pueda llegar a decir que sí son un mecanismo, sino que con datos y cifras relevantes podemos nosotros aquí encontrar cómo es que aportan las zonas francas al ecosistema del comercio internacional y el comercio exterior en Colombia. Así que no solamente se los digo con gran emoción hoy, sino también para que ustedes lo puedan observar en estas cifras, donde a noviembre de 2022 el valor de esas exportaciones fueron en valor FOB de 511.300 millones de dólares. Entonces, muy interesantes estas cifras. Y ahora bien, ¿por qué hay que pensar todos los usuarios dentro de las zonas francas en incluir dentro de su estrategia empresarial la internacionalización? Bueno, un factor importante es aumentar los ingresos. Si nosotros vamos a hacer ese trabajo de un plan de internacionalización, que ya les voy a contar unas etapas que tiene, si vamos a hacer ese trabajo, es porque tenemos la certeza que en otros mercados internacionales van a pagar por esos productos o por esos servicios que nosotros vamos a llevar a esos consumidores. Entonces, y no está mal. Hay algunos empresarios que a veces me dicen, pues Angélica, a mí la verdad es que sí me parece que yo lo que quiero es platica. Está perfecto y esa tiene que ser una razón porque hay que hacer unas series de adecuaciones en nuestras empresas para poder ser competitivos en los mercados internacionales y pues poder llevar esos productos y servicios. Entonces, una de las razones por las cuales deberíamos nosotros pensar en incluir dentro de nuestras estrategias de este año y de los venideros es aumentar los ingresos. Otra, por supuesto, los acuerdos comerciales. Tenemos que aprovechar esos acuerdos comerciales,
acuerdos comerciales con tantos países increíbles como Corea del Sur, como Israel, por ejemplo, hace muy poquito estuve en Corea del Sur y es increíble todo lo que pudiésemos hacer con ellos. No hay tantos productos colombianos, ellos dicen, bueno, porque no nos envían, pero a nosotros nos gustan. Y ellos, por un tema cultural, para darles una idea, quieren mucho a los colombianos. Nosotros en algún momento de la historia les ayudamos en la guerra civil que ellos tuvieron y hay como un aprecio histórico, cultural por los colombianos. Entonces me decían unos coreanos, no, pero es que no tenemos, estamos ahorita comprando café y algo de cacao, pero no tenemos más productos colombianos y a nosotros nos gustan. Son muy interesantes, son bastante de calidad, el packing es muy bueno, por ejemplo, era una de las cosas que más resaltaban. Entonces, hay que aprovechar esos acuerdos comerciales, tenemos muchísimos a los cuales siento yo que no les hemos podido sacar el provecho que se tiene. Otra razón importante por la que hay que ya, pues, incluir en la estrategia, pensar en esos mercados globales es, por supuesto, porque tenemos que diversificar el riesgo. Fíjense que ahorita, pues, la tasa de cambio nos ayuda muchísimo. Con esta tasa de cambio pues es muy interesante, vamos a recibir más pesos por esas divisas. Si vendemos nada más aquí cerquita, para ponerles un ejemplo más cercano, si vendemos aquí a Panamá, si vendemos a Ecuador, fíjense que se está moviendo, hay un país que tiene unos atractivos impresionantes y con los que yo creo que se pueden hacer negocios, y es con Belice. No estamos mirando el mercado de Belice, las entidades de gobierno de Belice dicen, nosotros no tenemos ningún problema con hacer alianzas público-privadas para que muchas empresas de Colombia puedan llegar y nos suministren productos, servicios. ¿Por qué no pensar en este mercado? Entonces hay que diversificar el riesgo. Por supuesto, ya tener una presencia internacional nos ayuda muchísimo a generar confianza, una visión de largo plazo. Y hablando de visión de largo plazo, por ejemplo, les cuento, yo tuve la oportunidad también de estar en Dubái justamente hace un año en una feria muy importante de alimentos y bebidas, y la presencia latinoamericana era muy escasa, empezando por ahí, tanto de productos como de agroindustria, manufacturas, de moda, era muy, muy escasa. Pero lo que me llamó la atención particularmente de Dubái es la visión. Ellos tienen una visión a largo plazo que creo yo que es muy importante que nosotros podamos repotenciar, que nos hace falta un poquito a veces en las empresas, y es poder visionar, ok, ahorita estamos hablando de internacionalización, podemos hacerlo a través de diferentes mecanismos, pero contemplémoslo desde ahorita y pensemos en 5 o 10 años hacia dónde vamos a estar. Sé que la pandemia nos hizo como cambiar un poco el chip y ser un poco más flexibles y pensar que a largo plazo pues no hay como que fijarse tantas cosas, pero yo por el contrario creo que la visión le puede ayudar mucho a uno a direccionar hacia dónde se quiere ver, en cuántos mercados quieren ustedes verse en 5 años, en 10 años, y eso es muy importante, y esa presencia internacional cuando lo hagamos ya por primera vez o cuando nos enfocamos un poquito más en que sea más robusta esa presencia, nos va a permitir poder tener un rango más amplio de opciones. Eso nos va a llevar, por supuesto, a posicionar marca. Claramente, imagínense ustedes, o no sé, cuando ustedes viajan, o yo cuando viajo y veo marcas colombianas en almacenes, en restaurantes, en supermercados, digo, wow, o sea, es un orgullo y es muy gratificante poder ver estas marcas en otros países. Entonces, posicionar marca también pues es muy importante para nosotros como ecosistema empresarial colombiano. Y algo que yo les quiero decir que es muy importante y donde yo estoy viendo la oportunidad es en el nearshoring. Ahorita muchas inversiones que se hacían en Asia se están trayendo para Latinoamérica, y todo lo que tiene que ver con temas como de maquila, exportaciones indirectas que mencionaba Lady, están teniendo muchísima fuerza. Aunque hay inflación y aunque hay visos de recesión, yo considero que hay que ser un poco más positivos y descubrir las oportunidades en estos momentos. Y el nearshoring nos está permitiendo dimensionar otras oportunidades. Entonces, esa cercanía y ese cambio de estrategia de diferentes empresas multinacionales está permitiendo, por ejemplo, que México en estos momentos
esté generando mayor contratación de personas, que la tasa de desempleo en este momento en México sea, digamos, baja. Estas estrategias de nearshoring, de producción cercana, están generando una reactivación económica en la región, en toda Latinoamérica. Entonces yo creo que es un momento muy interesante para poder aprovechar esos recursos internacionales que están llegando y que podríamos nosotros ser captadores de esas oportunidades. Y por supuesto, ese nearshoring está llevando al fortalecimiento de las cadenas regionales de valor. Más o menos desde junio del año pasado hemos seguramente escuchado por ahí que se habla de la desglobalización de la producción, de la deslocalización de la producción, porque ya muchas empresas chilenas están diciendo, bueno, yo traía mis insumos de India o de China, pero por este tema logístico, de pronto a veces de incertidumbre política, de medidas sanitarias, pues me queda muy lejos, no me están llegando a tiempo. Entonces, ¿por qué no busco esos insumos o por qué no busco apalancarme en Colombia, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Bolivia? ¿Por qué no me apalanco por ahí, por Costa Rica, por Guatemala, por El Salvador? Entonces, se ha venido fortaleciendo este trabajo de cadenas regionales de valor y hemos vuelto a mirar que tenemos un sinnúmero de acuerdos. Por ejemplo, tenemos la LADI, tenemos Mercosur, tenemos Alianza Pacífico, tenemos una gran variedad de acuerdos comerciales que justamente nos ayudan mucho para que podamos fortalecer esas cadenas regionales de valor. Entonces, hay un momento muy interesante donde se está volcando la mirada para revisar qué opciones podemos trabajar y se están generando estrategias fantásticas que nos llevan a nosotros a impulsar la exportación de bienes y de servicios a mercados de pronto no tan complicados, no tan lejos, pero que sí representan unos muy buenos ingresos para nuestras empresas. Y esto va unido, por supuesto, a las tendencias. ¿Por qué deberíamos nosotros encajar en esas tendencias? Fíjense que ahorita lo que están pidiendo los consumidores internacionales son productos que cuenten historias, productos que tengan ingredientes saludables, productos que tengan un impacto social, productos que tengan telas orgánicas. Por ejemplo, me encontraba el año pasado en Panamá y allí en Zona Libre, por ejemplo, habían algunas telas hechas de fibras orgánicas, antialérgicas. Entonces, eso es lo que están pidiendo los consumidores internacionales. Un poco más de productos naturales, si podemos añadirle por ahí algo artesanal. Me encontraba esta semana que en España hay una empresa, por ejemplo, que yo puedo poner cierta información y me dice cómo debe ser mi empaque, de qué material podría ser y me sugiere como unas variables a tener en cuenta para que el empaque de mi producto también vaya alineado con lo que yo quiero llevar al mercado internacional. Y por supuesto, hay un tema de certificados. Los consumidores internacionales piden productos que tengan certificaciones. Les voy a contar algo. En esa experiencia por Dubái me llamó muchísimo la atención entrar a un restaurante y tomar un sobrecito de salsa de tomate que tenía más certificaciones que descripción del producto y que los ingredientes. Tenía certificación, una cantidad de certificaciones que no contrataban niños, tenían certificación orgánica, que cuidaban el agua, o sea, es más, una gran cantidad, eran como unas 8 certificaciones dentro del empaque, del sachet de una salsa de tomate. Claramente estamos hablando de un mercado que está dispuesto a pagar por ese tipo de productos. Dubái es un mercado que se está posicionando en los Emiratos Árabes como una suma de consumidores muy exigentes, pero están dispuestos a pagar por ello. Si nosotros miramos en Europa, yo les hablo mucho, por ejemplo, del cacao, que es un tema que a mí me apasiona, productos de agroindustria en los que he podido trabajar, y están dispuestos a pagar por ello. Un comprador alemán está dispuesto a pagar un cacao que tenga certificación orgánica, fair trade, están dispuestos a pagar por ello, y más si tienen una historia, si es de una asociación o de una empresa que ayuda a mujeres, o si es de una empresa que ayuda a jóvenes, o sea, si tiene como esos componentes sociales sumados por ahí,
están dispuestos a pagar por los productos. Otro producto que me encontré allá, para darles también una idea, fue una miel de abejas. Hasta ahí todo normalito, ¿cierto? Como aquí en Colombia nosotros podemos tener gran cantidad de producción de miel. Pero esa miel era una miel hecha en Moldavia, y esa miel tenía flores, tenía rosas, girasoles, no me acuerdo qué otra, pero era una mezcla natural, orgánica, de miel con flores. Y uno la probaba espectacular. Cada frasquito, para que ustedes hagan una idea, más o menos valía $80 no recuerdo, pero era un tamaño muy pequeñito. Y la gente hacía fila para comprar ese producto. Entonces, fíjense que en mercados internacionales están dispuestos a pagar. Y no solamente en agroindustria, por supuesto que si hay productos que tienen componentes reciclados, productos que tienen algún tipo de fibra, de material natural, orgánico. Por ejemplo, en Alemania, en Frankfurt encontré una tienda donde todas las prendas eran hechas con fibras de... se me olvidó de la mata, bueno, de la planta de marihuana, con fibras textiles de ahí. Bueno, no sé si lo dije bien, pero de la planta de cannabis. Bueno, Cáñamo. ustedes pueden ayudarme ahí. De cáñamo, es De con cáñamo. cáñamo. Ujú. Bueno, con todas las fibras, todo lo que había en esa tienda era los zapatos, los bolsos, la ropa, todo, absolutamente todo, era de estas fibras textiles. Lograron hacerle un proceso, hacer fibras textiles y generar una tienda donde únicamente se vendían productos de estos. Obviamente son más caros, por supuesto, porque tienen un proceso distinto, tienen un know-how diferente, pero lo que quiero decir es que en mercados internacionales están dispuestos a adquirir esos productos y esos servicios que tenemos en Colombia. Es increíble todo lo que nosotros podemos hacer y lo que están dispuestos a pagar por ellos en diferentes mercados. Nada más aquí también en Latinoamérica, por supuesto que lo podemos hacer. Entonces, si los productos de nosotros tienen algunos de estos, voy a decirle ingredientes, pues ya hay una variable, digamos, ganadora para nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque vamos en la orientación a lo que nos está pidiendo el mundo, a lo que quieren los compradores internacionales. Seguramente ustedes, si yo les pregunto si compran botellitas de agua, algunos de ustedes me podrán decir, no, Angélica, yo ya soy más consciente, ya no me la paso comprando botellas de agua, ya llevo mi termito y lo mantengo, lo recargo todo el tiempo y mantengo mi termito como para que no haya más contaminación. O ya también soy más consciente de comprar productos que pueda reutilizar o que se puedan reciclar. Entonces también nosotros de alguna manera en el mundo estamos siendo muy responsables y estamos siendo más conscientes de cuidar lo que tenemos. Entonces, en ese orden de ideas, los consumidores internacionales también van en la misma sintonía y están dispuestos a pagar por productos muy interesantes como estos. Y aquí les muestro unos casos para que ustedes no digan, ay, es Angélica. Miren, acá tenemos unas cucharas hechas a base de plantas que me parecieron fantásticas, cucharas desechables, tenedores desechables de los que utilizamos para el pastel en el cumpleaños, pues en Walmart, en México, están disponibles. Entonces, fíjense cómo ya a base de plantas biodegradables, perdón, utilicé mal el término, biodegradables, ya podemos nosotros adquirir. Claramente, si yo miraba el precio de estas cucharitas allá y pues era diferente al de las de plástico. Estos eran un poquito más caros, pero yo digo, yo ya que soy más consciente y responsable, pago un poquito más, pero sé que voy a mitigar un poco el impacto de lo que estamos causándole al planeta. En Atlisco de las Flores, esta imagen, por ejemplo, de las cervezas son cervezas artesanales que tenían una mezcla por ahí con flores también muy interesantes. Claramente esta cerveza pues era mucho más costosa que las del mercado, pero está uno dispuesto a pagar de pronto por ellas, por probar cómo es esa mezcla. Y les quiero mostrar aquí
Al lado izquierdo ustedes van a ver un paquetico, estos se llaman pretzels, son en Estados Unidos, son hechos en Estados Unidos, pero fíjense lo que les quiero mostrar un poco alineado a las tendencias que les estoy contando. Estos pretzel tienen en Estados Unidos un sellito que dice que es una empresa propiedad de mujeres. Tienen un código QR que permite ir a la página web y leer la historia. De todas formas se la ponen aquí muy chiquitita, está un poquito cargadito el empaque, pero lo que quiero decir es que acá cuentan la historia, cómo la mamá y la hija crean esta empresa y etcétera. Entonces, lo que quiero decir es, estos pretzel, bueno, tienen sellos aquí, que es para veganos, apto para veganos, es natural, libre de ciertos componentes. Entonces, lo que quiero decir es que cada vez las personas están valorando más y como ustedes podrán imaginarse, este paquetico de pretzels era más caro que los demás, pero, por ejemplo, yo dije, ¡ay, qué bien! Voy a apoyar a una empresa que fue creada por mujeres y que es propiedad de mujeres, por ejemplo, pues en mi caso en ese momento lo pensé. Entonces, pero también se piensa en muchas otras cosas, ¿no? Que sea vegano hoy en día, por ejemplo, y hay ropa, ¿no? Que también esta tendencia de consumidores halal, kosher en el mundo, pues también hace que nosotros ya veamos que hay un mundo de posibilidades. Los consumidores kosher y halal están creciendo impresionantemente y si nosotros logramos tener un producto que no necesariamente tiene que ser comida, que logre suplir las necesidades de estas comunidades en el mundo, estamos nosotros generando de verdad unas ventas muy interesantes y pues supliendo la necesidad de unos consumidores internacionales. Entonces, bien, ¿cómo vamos nosotros a cautivar esos mercados internacionales desde las zonas francas? Entonces, como nos contaban Tomás y Lady hace unos minutos, pues hay que pensar en un plan de internacionalización. Ese plan de internacionalización tiene una etapa que es la que ustedes ven aquí como la ruedita o el engranaje más grandecito, que es la etapa de preparación. Para nosotros llegar al mercado internacional, digamos que hoy en día es muy fácil comparado con hace 15 años, por ejemplo, que uno nada más para sacar un certificado de origen le tocaba a veces, a mí me tocó llevar la CPU de mi computador al Ministerio de Comercio porque la configuración no daba por ningún lado para poder hacer ese certificado de origen. Entonces uno llegaba ya con la CPU a que el ingeniero le ayudara a mirar qué era lo que no cuadraba y poder generar un certificado de origen. Nada más para ponerles un ejemplo. Entonces, la etapa de preparación es muy importante, pero es mucho más fácil hoy en día. Ya los certificados de origen los podemos hacer en la página de la DIAN, firmarlos ahí, subir la declaración juramentada. Eso ya, si configuramos bien todo, no nos quita mucho tiempo. Entonces, la etapa de preparación es la más importante, porque en esa etapa de preparación es donde nosotros vamos a saber cuánto podemos exportar, ¿sí? Cuál es esa capacidad de producción que tenemos para un mercado internacional. Vamos a poder saber nosotros qué tan bien hemos calculado los precios, vamos a poder nosotros saber realmente, por ejemplo, si tenemos todos los proveedores de la materia prima para esas prendas que vamos a sacar de zona franca, o si tenemos todo listo, si tenemos nuestra información actualizada en el RUT, en la Cámara de Comercio, para poder exportar servicios. Entonces, la etapa de preparación es como la más, le digo yo, la más gordita, la más importante, porque es donde nosotros alistamos absolutamente todo lo que debemos tener en cuenta para poder llegar a ese mercado internacional y conquistar. Luego vamos a entrar a una etapa de selección de mercados. Si bien es cierto, hay más de 190 países en el mundo a los que nosotros podríamos llegar, hablemos de Kazajistán, de Uzbekistán, de Turkmenistán, de Rumania. Si bien es cierto, podemos tener una amplia gama de mercados en África, por ahí por India, pues hay que revisar primero cómo llegar allá y segundo, pues cuáles son esos mercados con más oportunidad. Hay diferentes herramientas que nos permiten a nosotros revisar esos mercados. Entonces, ahí viene esa preselección de mercados, de mirar, bueno, perfecto, mi producto es este, en realidad yo lo puedo producir, ya sé cuáles son mis costos, ya sé cómo lo voy a entregar. Muy bien, entonces ahora, ¿a qué mercados me voy a dirigir? Entonces, hay unas herramientas que nos permiten a nosotros analizar la demanda
de ese producto en ese mercado y adicionalmente los documentos que debo tener en cuenta. Entonces, vamos a hacer ese trabajo de selección de los mercados, vamos a analizar, por ejemplo, qué tamaño es el que deberíamos llevar de nuestro producto a ese país, vamos a mirar la cantidad de, por ejemplo, el diseño de las etiquetas, vamos a mirar los requisitos en los ingredientes, en el caso de los textiles, pues vamos a revisar y corroborar que las tallas a donde vayamos a llegar sí correspondan y estén alineadas con la demanda de ese mercado. Vamos a revisar temas políticos, temas de legislación, temas de rutas, de frecuencia, temas logísticos. Entonces ahí hacemos un análisis integral de esos mercados. Usualmente se trabajan 3 mercados y con ese análisis de mercados ya yo puedo tomar la decisión de cuáles son los países pertinentes a los que debería enfocar mi esfuerzo para internacionalizar. Les voy así creo que estamos bien de tiempo, les voy a mostrar una herramienta muy sencillita, es una herramienta colombiana súper buena como para que ustedes tengan esa idea de mercado. Permítanme, yo voy a mirar aquí si me deja compartir la pantalla por acá. A ver, yo les comparto mi pantalla para que ustedes si quieren lo vayan haciendo conmigo. Entonces, miren aquí ustedes que van a ingresar a Maro. Les voy a mostrar 2 herramientas, si tenemos tiempito todavía. Les voy a mostrar 2 herramientas para que ustedes puedan tener esa visión de a qué mercados pueden llegar. Entonces, la primera de ellas se llama Maro. Maro es una herramienta colombiana que se llama Mapa Regional de Oportunidades. Van a encontrar tal cual una pantallita así, Maro, súper fácil de mirar. Entonces, aquí ¿qué vamos a poder observar? Vamos a poder mirar qué está exportando Colombia, pero sobre todo a qué mercados está exportando Colombia. Que eso ya nos dice a nosotros cuáles son algunos de los receptores de esos bienes o de esos servicios. Esta herramienta me gusta mucho porque tiene las dos. Si aquí hay usuarios de producto y también hay de servicios, pues van a poder encontrar data e información sobre ambos sectores. Entonces, cuando ustedes quieran saber de exportaciones, van a ingresar a este mapita con la flecha hacia afuera y aquí vamos a conocer, en el azulito vamos a conocer los productos. Vamos a esperar aquí que nos cargue un momentico. Es una herramienta que no tiene ningún tipo de costo, pueden consultarla todas las veces que ustedes quieran. Y para productos tenemos información ya de enero a diciembre del año pasado. ¿Qué es interesante ver acá? Miren, acá podemos nosotros conocer qué tanto Colombia exporta y cómo se han movido las exportaciones en los últimos años, cuáles son los productos que estamos exportando en estos momentos, cuál fue la variación entre 2021 y 2022 y sobre todo lo que a nosotros nos interesaría es conocer cuál es el destino, quiénes están comprando esos productos. Entonces, fíjense lo interesante. Tenemos Estados Unidos, tenemos Panamá, tenemos Países Bajos, tenemos India y tenemos Brasil. Por aquí ya tenemos información de quiénes están comprando el producto. Esto nos da una idea, bueno, si ustedes tienen su partida arancelaria, por supuesto que aquí la podemos ubicar. Ustedes van a escribir su partida arancelaria y aquí les va a aparecer qué tanto dinamismo ha tenido y hacia dónde se están yendo esos productos. Entonces ya con un poquito más de tiempo y ustedes, yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad, ya ustedes pueden cacharrear, del verbo cacharrear, ya ustedes pueden adentrarse, descargar. Acá hay un Excel donde ustedes pueden descargar la información en Excel, hacerle tablas dinámicas, ponerla en Power BI. No, ustedes ya pueden hacer maravillas con esta información. Si ustedes quieren ver más data, le dan aquí en esta opción ver más, ver más. Bueno, cuando descargan en Excel es importante que sepan que deben hacer un registro. No se los van a cobrar, pero sí debe haber un registro. Entonces, aquí ustedes pueden ver si quieren consultar por sector, si quieren consultar cuál es el departamento de Colombia que está haciendo más exportaciones, también lo pueden hacer.
Entonces, aquí ya uno que tienen como en el radar, la opción de conocer qué productos enviamos al exterior, hacia dónde los estamos enviando, qué montos en dólares o en toneladas estamos enviando, y ya eso nos permite a nosotros tener como una visión un poco más amplia de lo que está pasando en el mercado. Y hay otra herramienta que les quiero, bueno, perdónenme, me voy a volver aquí a servicios que ustedes me dicen, no, Angélica, pero yo tengo servicios. Perfecto, para servicios también lo tenemos. Entran al mapita de color rosa. Aquí se está viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Qué tal yo hablando y hablando? Sí se está viendo, ¿verdad? ¿Me Sí, confirman? señora. Perfecto, Sí. gracias. Ya me ha pasado que luego me dicen, pero no estás mostrando nada. Aquí está el de exportaciones de servicios. Entonces acá tenemos cuáles son los servicios que exportamos de Colombia, que a mí siempre me parece muy interesante. Tenemos aquí call center, servicios de informática, servicios de consultoría, servicios de transporte. Entonces aquí ustedes ya pueden saber qué servicios se están exportando desde Colombia y hacia qué mercados. ¿Quiénes nos están comprando esos servicios? Entonces tenemos aquí que Estados Unidos es uno de los principales receptores de los servicios, es decir, que más platican dólares. Tenemos España, tenemos Alemania, tenemos México. Y si ustedes dicen, no, Angélica, pero es que yo quiero saber mi servicio específicamente. Entonces acá hay una lista, ustedes van a entrar, desglosan cuál es el servicio que realmente les va va orientado a lo que ustedes hacen, a su actividad comercial. Y aquí ya lo van a poder encontrar. Voy a decir servicios de informática. Entonces, inmediatamente me calcula la información y ya me dicen, mira, Angélica, los servicios de informática han tenido un crecimiento positivo de un 26.1%. Los mercados que están comprando en este momento son Estados Unidos, España, México, y si yo ya quiero ver, aquí la información sí está un poquito más atrasada, hasta septiembre del año pasado, pero yo ya puedo aquí desglosar y ver un poquito más de información. También pueden descargarlo en Excel y guardarlo para posteriores análisis. Entonces es una herramienta que pueden consultar ustedes, insisto, todas las veces que quieran. Si ustedes me dicen, Angélica, no, yo quiero saber software y servicios o quiero saber BPO y KPO, ok, perfecto, acá KPO, perdón, acá lo pueden hacer también. Entonces les calcula la información, se las da gráfica en Excel, etcétera. Entonces ahí ya pueden tener la información. Y otra herramienta que a mí me encanta, que descubrí realmente hace muy pocos años, se llama esta Export Potential Map. Entonces es increíble, a mí me encanta, tiene inteligencia artificial, información de las aduanas, cruza la data de diferentes países del mundo, desde el ITC, y ustedes van a entrar aquí, van a ingresar donde dice mercados, importante que ingresen donde dice mercados, donde dice mundo ustedes van a poner Colombia, y yo voy a poner acá una de las pocas partidas arancelarias que me sé, que es la 180100, que es cacao en grano. Entonces, voy a esperar que me dé la gráfica y les quiero mostrar algo. Ustedes lo pueden hacer claramente con sus partidas arancelarias. Entonces, aquí me va a mostrar 25 opciones de mercados con los cuales yo puedo hacer negocios. Esto también pues se trata de cacharrearle un poquito, ya ustedes con más calma, con sus partidas arancelarias, pueden ingresar, revisar la información en detalle. Siempre verifiquen que diga Colombia, por supuesto, y que en el centro de la imagen aparezca el producto que ustedes del que quieren tener la información. Aquí les aparece, ¿qué es importante saber? Por ejemplo, que estas barritas que son un poquito más gruesas, quiere decir que hay más restricción para el ingreso de ese producto a ese mercado. Y aquí les va a mostrar, por ejemplo, no sé, voy a mirar, Estonia. Estonia dice que tenemos un potencial de exportación. Ahorita no tenemos nada, no exportamos nada de cacao a Estonia, es decir, que tenemos posibilidad de llegar a ese mercado increíblemente. Entonces, ¿por qué? Porque no estamos haciendo ningún envío todavía, no estamos exportando cacao a ese mercado. Y así sucesivamente con todos los países. Ustedes pueden adentrarse en cada uno y les va a aparecer la ventanita donde ustedes pueden analizar toda la información.
solamente hay para producto, esta sí solamente hay para producto. Sin embargo, es muy interesante porque a veces uno dice, bueno, ya casi tenemos pensado en internacionalizarnos, ya estamos en ese proceso de tomar la decisión, pero ¿y ahora a dónde nos vamos? Esta puede ser una herramienta que les oriente sobre las 25 opciones de países a las cuales ustedes podrían ingresar con su producto. Insisto, si tienen su partida arancelaria, pues ya pueden ustedes ubicarla aquí al lado izquierdo. Esta imagen la pueden descargar y la pueden guardar para sus informes, sus respectivos análisis y demás. Entonces ya tendríamos algunas herramientas de la etapa número 2 que tienen que ver con seleccionar el mercado. Y luego nos iríamos, me regreso aquí un poquito, me regreso aquí a compartir la pantalla nuevamente y me voy a ir por acá. Y luego pues viene la etapa de ejecución, ¿cierto? Porque lo más importante no es hacer el plan, no es prepararme, no es hacer el plan, sino que ya lo ejecutemos. Yo siempre hago la analogía de un viaje. Yo preparo mi maleta, pongo ahí todo lo que voy a llevar, alisto la platica, reviso en la selección de mercado, ¿cierto? Reviso qué requisitos me piden, si me piden visas, si me piden vacunas, si me piden seguro. Pero si me quedo con la maletica armada y con la información lista, pues no voy a poder vivir la experiencia del viaje. Entonces, el plan de internacionalización requiere la ejecución y sobre todo que se le haga seguimiento, ¿sí? Digamos que ya nos preparamos, ya dijimos, bueno, este mercado es el apropiado, República Dominicana es a donde nos vamos a ir, perfecto, y hicimos todo el estudio, recopilamos la información, sacamos los precios, miramos cuál es el Incoterm, y no, ¿y qué ha pasado? No, pues es que nos llenamos como en el día a día y no ejecutamos el plan. Hay que pasar a la ejecución, por supuesto, y eso hay que hacerle un seguimiento. ¿Cómo nos fue en República Dominicana? ¿Entregamos pronto el producto o se demoró mucho? ¿O qué pasó? ¿Qué salió bien? ¿Qué no salió tan bien? Entonces, ahí ya viene la etapa de ejecución y de seguimiento. Entonces, más o menos, así a grosso modo, ¿no? A grosso modo, serían las etapas que yo debo tener en cuenta para mi plan. Desde mi experiencia y mi perspectiva, la etapa de preparación es la más importante, porque es donde nosotros alistamos uno a uno y hacemos un checklist de todos los aspectos que debemos contemplar para que la incursión en ese mercado sea exitosa, ¿sí? Para que no nos vayan a devolver el producto o para que de pronto, por ejemplo, México recibe textiles colombianos, para darles una idea, pero hay unas restricciones bastante complejas para llegar a ese mercado. Entonces, que yo por el hecho de saber que me reciben el producto, no vaya a equivocarme y pues haga negociaciones, envíos y resulte por ahí viviendo una mala experiencia. Entonces, la etapa de preparación para mí es la más importante, luego de que ya yo alisto todas las cositas, digo yo coloquialmente, todas las cosas acá locales, pues ya puedo irme a analizar cuál es el mercado, ajustar también de acuerdo al país al que yo vaya a llegar y ejecutar ese plan. ¿Qué se necesita además del plan? Pues siempre hay que tener en cuenta que la empatía y la excelente actitud venden muchísimo y se los digo por experiencia. Les mencionaba que tenemos un comprador alemán de cacao para una asociación colombiana y él nos dice, pues es que el cacao de ustedes no es el más barato. Y entonces yo le digo claramente que las certificaciones pues tienen un costo, ¿no? Pero él me dice, no, pero no solo las certificaciones, sino es en realidad que cuando ustedes me exportan el producto están pendientes de que llegue a tiempo, que cumpla con toda la documentación, que llegue bien, si necesito algo ustedes apoyan. Entonces un comprador internacional no solamente se fija en el precio, sino que también se fija en cómo lo atiende el equipo de trabajo. Además que a nosotros nos interesa que nos vuelvan a comprar, ¿cierto? Que no tengamos que exportar una sola vez, sino que nos compren muchísimas veces. Entonces, ahí viene la empatía y la excelente actitud. ¿Qué les recomiendo para que ustedes ya vayan empezando a dar esos pasitos hacia la internacionalización?
que traten de generar conexiones de valor. ¿Con quiénes? Con empresarios de otros países, que ustedes conecten a través de espacios como estos, que vayan preparándose, que vayan conociendo de otros mercados, que vayan mirando posibilidades, que hagan conexión, que conecten con otras personas. La visión, lo que nos pueden enseñar, lo que nos pueden compartir empresarios de otros países nos puede servir muchísimo para orientar muy bien ese plan de internacionalización y pues más aún que podamos nosotros garantizar esas ventas reales de nuestro producto o servicio. Por supuesto, hay que trabajar en las conexiones nacionales e internacionales. A veces nos centramos muchísimo en el día a día, en el negocio pues local, en Bogotá, en Cundinamarca, pero no nos centramos en fortalecer esas conexiones a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces es importante que ustedes hagan esas conexiones. Va a haber, por ejemplo, una rueda de negocios ahorita en abril, donde la idea es promover precisamente las conexiones entre zona franca y empresarios fuera de las zonas francas o entidades. Entonces es muy importante hacer ese networking. Participen, estén siempre activos, muévanse en diferentes agremiaciones, asociaciones, participen de congresos. Todas esas conexiones suman un valor impresionante que en algún momento o nosotros podemos ayudar como empresa a alguien más o alguien nos puede dar una manito a nosotros cuando queramos llegar a un mercado internacional y tengamos una duda aduanera, una duda legal, una duda de registro de marca, de propiedad intelectual. Ahí podemos nosotros decir, ay, tengo un colega en México, tengo un colega aquí en Panamá que me puede ayudar a resolver esta duda, o quiero verificar, por ejemplo, cómo son los precios de mi producto en Guatemala, entonces le puedo pedir a un colega que por favor vaya a un supermercado, me tome unas fotos y me diga, mire, estos son los precios a los que llega el producto. Es decir, hay un sinfín de cosas que nos pueden ayudar a nosotros, que nos pueden dar una manito, o simplemente con el hecho que nos digan, mire, lo que está pasando aquí en Honduras es esto, lo que está pasando por acá, voy a decir, por Costa Rica es esto, lo que está pasando en el Puerto Rico, en El Salvador, lo que está pasando en Perú, es esto, y pues que nosotros podamos llegar a tomar decisiones. Entonces, fortalecer esa red de contactos es muy importante. Recuerden que hoy en día el petróleo del mundo no es el dinero que nosotros tengamos en el banco, es decir, no es el dinero, la cantidad de dinero que haya en un banco, porque hay muchas entidades que nos pueden financiar. Lo importante es que nosotros tengamos datos, que tengamos información y que podamos tomar decisiones apalancada en un análisis integral, ¿no? Que yo conozca de la fuente que está pasando, pero que también pueda conocer en estudios, en estadísticas, esa información, cruzarla y tomar decisiones. Entonces, una recomendación muy importante es que ustedes trabajen en esas conexiones nacionales e internacionales. Fíjense que ya estamos hablando de internacionalización en todos los aspectos. Yo veo universidades que están trabajando en internacionalización, las empresas, todos los actores del ecosistema empresarial en Latinoamérica y el mundo se están dando cuenta que solamente los mercados internacionales pueden generar grandes beneficios y grandes ventajas. Entonces, hay que aprovechar este momento fantástico en el que hay flexibilidad, en el que hay conexiones, en el que hay e-commerce, en el que hay diferentes herramientas para nosotros poder generar estos negocios. Y por supuesto, para ir cerrando, pues, ¿cuáles son esas herramientas para conectar, cierto? Usted, Angélica, hagamos networking y conectémonos. ¿Cuáles? Perfecto. Está Connect Américas, que es una plataforma donde ustedes pueden registrarse sin ningún tipo de costos, que promueve como esa integración de toda Latinoamérica, que se den negocios, que se den oportunidades, espacios. Entonces les invito a que se registren en Connect Américas, ahí pueden potenciar su networking con otras empresas de toda la región. Bueno, nació particularmente con la idea de conectar las Américas, pero ya se suman ahí compradores. Ustedes van a ver, hay una sección de anuncios de compra y ustedes van a poder mirar que
el gobierno de Israel quiere tales productos. Entonces ustedes miren esos anuncios, revisen cómo podrían proponer a esas entidades que están comprando y seguro que se generan oportunidades de negocio. Entonces una recomendación es conecten en esta entidad, es una plataforma súper interesante, no tiene ningún tipo de costo, carguen toda la información. Hay un plus que son empresas verificadas por Connect Américas, quienes carguen como toda su parte de Cámara de Comercio y demás, les dan como un budget de certificación y es como las cuentas de Twitter que están verificadas, tienen un chulito, más o menos así para las empresas. Y por supuesto, utilicen LinkedIn o LinkedIn para conectar, ya sus empresas pueden promocionarse ahí, pueden tener acceso a entablar conversaciones con tomadores de decisiones, lo cual acorta el camino. Entonces miren que hay un sinnúmero de herramientas donde ustedes pueden hacer estos contactos para que sean como los primeros pasos que los acerquen hacia la internacionalización de sus productos y de servicios. Entonces recuerden, no tienen costo, solamente se trata por supuesto de dedicarle un poquito de tiempo a hacer estos registros y a mantenerlos actualizados, pero ahí pueden ustedes encontrar en estas plataformas muchas opciones y varios caminos para que puedan empezar ese plan de internacionalización. Muchísimas gracias, gracias por su atención, espero que la información haya sido clara y bueno, que los contagiemos entonces de que puedan llegar a mercados internacionales, pero no tanto por las herramientas, sino porque es de verdad que hay que cambiar el chip. Entonces, lo más importante es que ustedes tomen la decisión de llegar al mercado internacional. Si es posible, yo conozco una empresa particularmente que desde que nació hace 6 años, ellos dijeron, no vendemos nada en Colombia porque nuestro producto lo queremos hacer súper exclusivo, súper top, súper wow, y lo venden en China, toda su producción la venden en China, generan por supuesto empleo en Colombia, pagan impuestos en Colombia, pero su producto no se vende en Colombia. Entonces, lo que quiero decir es que tenemos la posibilidad de llegar a mercados internacionales, sí se puede, sí es factible, solamente que hay que diseñar un plan como todo lo que hacemos en la vida. Cuando vamos de viaje, vuelvan a la analogía, nos proponemos a dónde vamos a ir, cuánto es el presupuesto que necesitamos, cuál es la ropa que queremos llevar. Hay que hacer un plan, aunque parezca que no, hay que hacer ese plan de ese viaje. Entonces, lo mismo pasa para los mercados internacionales. Se trata de hacer un plan, pero les quiero decir, y me gustaría mucho que se queden con esto, y es que sí es posible, sí se puede hacer, sí hay oportunidades, y este es un momento súper, súper adecuado para poderlo hacer. Muchísimas gracias. Doctora Angélica, muchas gracias por la participación y por su conocimiento. Le vamos a dar ya en hasta las 10:10 vamos a tener abierto la participación de las personas. Si alguien tiene alguna pregunta referente al tema de la doctora Angélica o Lady, por favor levantan la mano y vamos cediendo la palabra organizada. La presentación la vamos a enviar. El área de mercadeo de Zona Franca de Occidente estará enviándole a los correos esa presentación. Bueno, sino también que nos cuenten de pronto en una palabrita, en una frase, qué se llevan hoy ustedes hoy de este espacio, que nos cuenten, yo me llevo esta idea, yo me llevo esto, voy a empezarlo a hacer desde ahorita, ¿qué se llevan ustedes también? Porque sería una pregunta interesante que nos gustaría de pronto conocer. Y si tienen claramente dudas respecto a la primera parte, como de hacia dónde se va como a legislar este tema de internacionalización de zonas francas, con todo gusto estamos aquí para responderles, o si nos quieren compartir algo también desde su punto de vista, desde su experiencia, pues también súper bienvenido. Ay, muchas gracias, Esteban, ya por aquí nos están. Sí, ¿qué se llevan hoy? Cuéntenos entonces qué se llevan. Entonces nosotros les preguntamos, ¿qué se llevan hoy ustedes? Dice Tulio, excelente presentación, la generación de la planeación es muy importante.
Esteban Rojas dice la importancia de planear, seleccionar el mercado y ejecutar. Alberto dice vamos a explorar a detalle las oportunidades desde la zona franca de Occidente. Luis dice quisiera conversar sobre el tema de servicios. Claro que sí. Como les informé al inicio, esto es como el abrebocas de internacionalizar desde Zona Franca. Vamos a seguir haciendo muchos acercamientos con los usuarios. Las empresas que no hacen parte de nuestra Zona Franca también los invitamos a que nos puedan escribir, puedan interactuar con nosotros en las redes sociales. La idea es que conozcan de Zona Franca de Occidente, que nosotros estamos a la disposición de cualquier pregunta, cualquier inquietud, porque muchas empresas no están instaladas en Zona Franca y en realidad van a iniciar un proyecto de exportación y lo pueden hacer desde acá, buscando y logrando grandes beneficios. La doctora Angélica va a estar en contacto con nosotros. Ustedes ya nos escriben y empezamos a interactuar. Vamos a hacer unas reuniones con los usuarios calificados para entender cuál va a ser su proyección para el 1 de enero del 2024 que inicia este reto y que podamos con el equipo pues que presentamos acá, Lady, la doctora Angélica, Tomás, desde la Gerencia General de Zona Franca vamos a empezar a hacer como un plan de trabajo con cada usuario, dependiendo pues su orientación y su enfoque. Dice Adriana que estamos en el camino adecuado y nos sentimos apoyados con toda esta información que Zona Franca de Occidente nos provee. Muchas gracias, Adriana. Andrés, muchas oportunidades para exportar productos amigables con el medio ambiente. Sí, señor. Agradecería Millerlandia. Agradecería que nos indicara cuál es el proceso para exportar servicios. ¿Hay alguna normativa? Doctora Angélica. Bueno, la exportación de servicios, pues en realidad es muy fácil. Nosotros, o sea, pues comparada, por supuesto, con los productos, es mucho más sencilla, no se necesita una infraestructura. En muchos casos, cuando no son servicios como tan especializados, no se necesita certificaciones de ningún tipo, la estructura de costos es un poco más sencilla. Entonces, digamos que legalmente los requerimientos súper sí o sí que hay que tener es un RUT, por supuesto, que esté con las opciones de exportación de servicio, actualizado con exportación de servicios. Creo que tenemos tiempito, yo les voy a buscar uno por acá y les muestro. Hacer facturas electrónicas. No es obligatoria la canalización de las divisas en el banco, pero yo recomiendo que si yo hago una exportación, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo real. Yo hago una exportación a través de COEX a Ecuador, por ejemplo, doy una consultoría que me va a valer $1000. Entonces, una factura electrónica para Ecuador, me llega el dinero, pero ese dinero no es obligatoriamente canalizable a través del banco. Sin embargo, para yo luego pedir un préstamo, para luego que me tengan en cuenta como exportadora, pues sí es mejor que ese dinero llegue al banco. Entonces, es una recomendación. Para exportar servicios, en realidad es escoger cuál es la modalidad de exportación de servicios que yo voy a utilizar de las 4 que mencionaba Tomás al inicio de este espacio, cuál de las 4 voy a tomar y actualizar mi RUT. Si tengo Cámara de Comercio en el objeto social, incluir, por supuesto, allí que vamos a hacer actividades de exportación de servicios, facturar electrónicamente y recibir la plática que nos paguen por esa exportación de servicios. Voy a buscar por aquí un RUT, a ver si tengo para mostrarles cuáles son las casillas que deberíamos tener en cuenta. Voy a mostrarles por acá, sí creo que por aquí les puedo mostrar aquí pero para darle respuesta. Voy leyendo que Rodolfo nos dice, ay, se me perdió. Rodolfo, ¿dónde está Luis?
Me llevo un conocimiento de que sí se puede internacionalizar. Marcela Morales nos dice la importancia de las alianzas estratégicas entre zonas francas a nivel internacional. Sí. Claudia nos dice muy actualizada y dirigible la información. Muchas gracias. Ya ahorita le damos a la palabra a Luis Molina que nos va a mostrar su experiencia desde Barranquilla. Entonces Ay, ya te cedemos la palabra, Luis. Muchas gracias. miren, acá les muestro, el root debe tener, aquí ustedes ven en la casillita 55-56, aquí van a encontrar exportadores. Cuando uno es de producto, las casillitas están marcadas aquí en la parte de arriba, perdón, donde dice obligados aduaneros, mi código 22 y mi código 23. 22 como exportador en el root y 23 como importador. Por supuesto, se activa la casilla 10 o la obligación 10, que es obligado aduanero, pero cuando voy a exportar servicios, entonces voy a incluir aquí exportadores y voy a escoger el modo. Hay 4 modos para exportar servicios, entonces yo voy a escoger cuál de los 4. En este caso está el número 2 y el número 4, que es comercio transfronterizo y se me olvidó esta, pero este es para ir al otro país y prestar el servicio. Entonces, el 4 es, por ejemplo, que yo no hago la consultoría a través de una herramienta tecnológica, sino que me voy hasta el país de destino, doy la consultoría, la capacitación y me regreso a Colombia. Entonces, en este caso, ustedes pueden escoger hasta 3 modos de exportación de servicios. Nosotros solamente incorporamos el 2 y el 4. Pero eso es básicamente lo primero que hay que hacer, tener esa actualización en el RUT, tener en el objeto social de la Cámara de Comercio que se va a exportar servicios preferiblemente y facturarlo electrónicamente. Y pues yo como recomendación, eso es particular, no es que haya una norma que lo obligue, sí sugiero que es mejor que se pueda tener ese recibo de divisas en la cuenta bancaria pues que uno tiene como para llevar todo muy organizadito en el caso que algún día pidan algún soporte. Gracias, doctora. Vamos a darle paso al señor Luis Molina para que por favor nos comparta la experiencia desde Barranquilla. Muy buenas tardes, buenos días a todos. Buenos días. Zona Franca de Occidente. Cierra el duelo. Gracias a Zona. ¿Tú tienes? Ya. Gracias a Zona Franca de Occidente por la oportunidad. Realmente quería compartir con ustedes 2 puntos de vista. Uno es lo que nosotros llamamos la caracterización del mercado o de un producto o de un proceso que pretendemos convertirlo en producto de exportación. Nuestro tema está en que debemos caracterizarlo para poder entender, o sea, dentro del mismo marco que hasta el presente se ha manejado de la manera como debemos desarrollar en los procesos de internacionalización, nos permite entonces darle una forma definitiva a servicios. Por ejemplo, si estamos hablando de un laboratorio que nadie lo podía ver como un proceso productivo, donde tenían que entrar con unas muestras y había ciertas complejidades que no se acababan de resolver por los temas técnicos de cómo ingresó, cómo salió, cómo se dispone del material que se utilizó. Ahí encontramos un ejemplo de lo que podemos manejar. ¿Cómo podemos utilizar la monetización que se realiza de la importación, de la exportación que hemos hecho, donde nuestro servicio fue clave, sea que lo hayamos hecho por la parte de manejo de los empaques y preparación para el exterior, sea que lo hayamos hecho en cualquier elemento conexo que contribuya con esa exportación y poder entonces ver que sea considerado como tal porque la monetización, o sea, el pago sea realizado vía indirecta por quien ejerció la propiedad del bien exportado que fue tratado por nosotros. Son muchos esquemas que tenemos que ver porque la diversidad de oportunidades en las cuales la industria colombiana, que en muchos casos no está dispuesta por lo menos a invertir en el tema de empaque final para exportación, necesita
que para poder entrar en los mercados y utilizar, como acabas de decir el ejemplo, el producto que va exclusivamente para un mercado porque no se vende en Colombia, requiere cumplir pues de toda una serie de acondicionamientos para poder ingresar en ese mercado con toda la presencia que corresponde. Quiere decir entonces que debemos ser muy acuciosos en resolver los temas que están vinculados en forma específica a aquellos hechos conexos que hacen exportables nuestros productos, y esa fortaleza que puede brindar la zona franca puede resolver actualmente la problemática de muchos productos que tienen potencial en el exterior, pero no hay ninguna cultura, no hay ninguna capacidad, no hay ninguna competencia que les permita convertir el producto en un hecho exportable, y ahí tenemos otro nicho de negocio que puede contribuir muchísimo en estos tiempos a darle fortaleza a Colombia en cuanto a su oferta en el exterior. Nosotros estamos trabajando desde la costa, haciendo lo posible por la vía marítima, y ya estamos, como dice, visualizando la posibilidad de la conquista del Dorado también, porque definitivamente el aeropuerto es un punto clave que permite o hace pues que la diversificación de producción en distintas zonas francas pues permita utilizar a una empresa el sembrar nuevas oportunidades. Y con esto, para no hacerlo muy largo, creo que doy por finalizada mi intervención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable por el conocimiento y compartir la experiencia con nosotros. A ver, dice Andrés, ¿pueden ampliar por favor la información sobre el plan de ventas que tienen que tener las empresas para exportar? Bueno, ahí creo que Lady nos podría apoyar en este. Hola, buenos días. Digamos que todavía no ha salido la reglamentación, que es como la que nos va como a orientar cómo debe ser ese plan anual de ventas. Entonces, digamos que sí estamos esperando qué decisión toma el gobierno. Lo que asumimos es que pues, pueden ser unas proyecciones donde se refleje, digamos, los ingresos que ha tenido la sociedad y digamos que pueda aplicar como al beneficio de renta del 20%, pero no ha salido, digamos, oficialmente cómo se va a hacer, cómo se va a medir, qué características vaya a tener. Entonces, digamos que no podría decirte cómo va a ser, pero pues hay unas como características, unos, digamos, esquemas que uno puede seguir, pero oficialmente no ha salido. Muchas gracias. Esteban, uno de los problemas en temas de producción en Colombia es la falta de adicionar un valor agregado. Pero yo creo que, por ejemplo, ahí Esteban, y yo creo que para muchos empresarios, yo creo que ahí jugaría un papel muy importante en las zonas francas, porque yo puedo traer maquinaria, puedo traer herramientas, puedo generar como una transformación dentro de esas zonas francas, es decir, ponerle un valor agregado. Por ejemplo, ya no exportaron solo los mangos, para darles pues una idea, como un ejemplito así, no exportamos los mangos frescos o los aguacates frescos, sino ¿por qué no los llevo a una zona franca? Les hago como un proceso de liofilización, un proceso de, voy a decir, los mangos ya les ponemos, qué sé yo, le sacamos la pulpa y la combinamos con otra cosa. O sea, ahí ya le podemos poner un valor agregado, que es el que menciona Esteban, y posteriormente pues podemos hacer esa exportación. Entonces ya no vamos a vender los mangos a precio pues de fruta fresca sin ningún tipo de transformación, sino que por el contrario le vamos a añadir ingredientes, un proceso de transformación, y ya podemos venderlo un poco más caro. Entonces ahí es donde entra como ese valor agregado que podemos nosotros trabajarle, que obviamente pues sí requiere lo que decía el señor Luis, eso sí es muy importante que lo tengamos en cuenta. Sí requiere una inversión.
eso requiere una inversión. Para uno llegar al mercado internacional se requiere inversión, a veces en certificaciones, a veces en cambio del empaque. Por ejemplo, hay países que no permiten cierto color de empaque que nosotros acá en Colombia sí utilizamos, pero si yo quiero llegar al mercado internacional, pues, por ejemplo, el rojo no es permitido, entonces tengo que cambiarlo. A veces el material para que, por ejemplo, si yo voy a exportar, vamos a decir allá bien lejos, vamos a decir que vamos a exportar por allí, sí, por Rumania, por ejemplo, y no hay un vuelo directo, no hay medios de transporte directos, y hay que hacerles varios cambios de transporte, de modos de transporte, pues yo tengo que pensar en un empaque que sea más robusto, que resista esos cambios de transporte. Entonces hay que hacer unas inversiones, que las cajas sean más fuertes, más robustas, que el color sea distinto, que la etiqueta vaya en otro idioma. Eso hay que hacerle esos cambios y eso son unas inversiones. Sin embargo, lo que yo les contaba es que pues vale la pena hacerle esas inversiones, porque finalmente el consumidor está dispuesto a pagar por ese tipo de productos con ese valor agregado. Bueno, Diana Lugo nos dice: si me encuentro en una zona franca calificado como usuario industrial de bienes y servicios y tengo relacionado en mi RUT calificación número 4 por servicios, ¿puedo enviar a un funcionario para que preste el servicio desde zona franca al exterior? ¿Qué beneficios tengo? Lo que pasa es que, Diana, la norma es muy restrictiva en el tema de salir del área calificada como zona franca. Nosotros tenemos que esperar la reglamentación para saber si en abril más o menos que puede salir, nos dan una luz para que esto se pueda prestar. Pero la norma en realidad no nos permite que la persona salga de su área para prestar este servicio. Entonces, digamos que todo estamos, o sea, todos estamos esperando la reglamentación para este tipo de cosas. No sé, doctora Lady, si ahí me puedes de pronto apoyar en algo más que se me escape. No, igual, o sea, igual, digamos que estamos en la misma línea esperando la reglamentación, porque si hiciera hoy en día no se podría, como dice Cata, porque pues hay un principio de exclusividad. Entonces, no, esperando la reglamentación. Muchas gracias. Si yo soy, Tulio, si yo soy productor agrícola, por ejemplo, de pimiento tipo exportación, ¿cómo me integro a las zonas francas? Digamos que dentro de las zonas francas existen muchos nichos de mercado, señor Tulio, y ustedes pueden hacer parte de una zona franca siempre y cuando se cumpla la reglamentación y lo que nos estipula la norma. No por ser productor agrícola o demás puede ingresar o no, sino hay que ver más a fondo qué se le va a hacer al producto acá, cuál va a ser el proyecto, se va a enfocar solo a exportación o también a la venta al territorio aduanero nacional, para analizar todo el proyecto y ver viables si pueden estar, cuál va a ser su beneficio, cómo le podemos ayudar. Me gustaría que de pronto nos escribiera y agendamos una cita con Catherine Martínez, que es la directora comercial, y conmigo. Y acá con mucho gusto le asesoramos todo el tema para ver qué procesos y si es viable el proyecto para que sea exitoso, que es lo que nos interesa. Mary Ríos, ¿qué pasa si una empresa no presenta plan de internacionalización, pierde el beneficio del 20% sobre los ingresos de exportación en el 2025? Doctora Lady. Hola, digamos que el plan de internacionalización no es obligatorio, digamos, es para el que lo quiera presentar y quiera seguir como conservando el beneficio de renta del 20%. Digamos que si no se presenta, pues obviamente ya se aplicaría una tarifa de renta plena, digamos que hoy en día sería el 35%. Entonces, digamos que ahí es donde tenemos, o bueno, debemos trabajar de la mano con Angélica, por eso vamos a hacer como esa alianza para, digamos, tener este plan de internacionalización, como decía Angélica, atrevernos a exportar,
como todo este tipo de cosas, pues para uno, digamos, seguir conservando la renta, pero más que eso, mirar qué más beneficios me va a traer exportar, ¿sí? O sea, no solamente como fijarnos en esa renta, sino mirar que podemos entrar a otros mercados, que podemos volvernos más productivos, mirar todas las externalidades positivas que trae exportar. Entonces, digamos que vamos enfocados como en eso, a apuntarle a los demás beneficios que trae, no solamente fijarnos en la renta. Muchas gracias. En el chat está el teléfono de la directora comercial de Zona Franca de Occidente para que por favor los que estén interesados se pueden comunicar con ella. Kate, si puedes poner tu correo para que las personas conozcan tus datos y podamos empezar a interactuar con ellos. Muchas gracias, Kate. Bueno, veo que no hay más preguntas. Muchas gracias a las personas que participaron. Doctora Angélica, muchas gracias. Doctora Lady, muchas gracias. Como al doctor Tomás, que creo que tenía una reunión y se desconectó, pero de verdad que muchas gracias. Vamos a seguir haciendo estas actividades para que participen. Cuentan con el apoyo de Zona Franca de Occidente para todo este nuevo reto. No duden en llamarnos, en participar en nuestras redes sociales y en todo lo que nosotros estamos haciendo para darnos a conocer no solo a nivel nacional, sino internacional y para ver todos los beneficios de este maravilloso mundo de las zonas francas. De verdad que feliz día y que estén bien. Muchísimas gracias a todos y un feliz día. Mil gracias. Muchas gracias. Igual, feliz día y pues nada, irnos con el chip de que sí se puede, que tenemos las herramientas y vuelvo y repito, más que el 20% de renta es mirar todos los beneficios que trae, pues digamos, este plan de internacionalización. De igual manera, estamos trabajando en el tema, estamos muy pendientes de la reglamentación, digamos que estamos ya, digamos, construyendo un documento con todas las dudas que ustedes tienen, digamos, las alternativas, porque digamos que cada empresa es un mundo. Entonces, digamos que la idea es como llevarlo al gobierno, presentarlo, dar, digamos que un estudio de mercado que estamos haciendo, unas cifras, para que también lo tengan en cuenta en esa reglamentación. Entonces, si tienen dudas, si tienen de pronto una idea, un caso especial, pues bienvenido sea y lo analizamos para llevarlo al gobierno y que ellos pues también miren ese punto de vista, porque realmente nosotros somos como los que vivimos los casos, como los que enfrentamos día a día. Entonces, dar esos testimonios, pues para ellos también es importante. Entonces, digamos que también está abierto, puede ser con Cata o con Catherine, para que comenten sus casos y si quieren, pues también nos reunimos y los exponemos. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y pues ahí estamos muy atentos. Muchas gracias, doctora Lady. Claro que sí, acá seguimos atentos a cualquier solicitud, cualquier pregunta, requerimiento, con todo gusto. Bueno, les deseamos un feliz día y que todas sus cosas y sus proyectos sean exitosos. Hasta luego.